En esta parte del programa nos acompaña Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad en México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre. ¿A qué atribuiría estas cifras violentas que podría ser los 3 primeros meses más violentos de un sexenio? ¿A una herencia maldita de gobiernos anteriores o a la falta de previsión o un plan estratégico que tuviera el presidente López Obrador? Bueno, en realidad es una combinación de ambas cosas. Es verdad que el actual gobierno federal tiene solamente 4 meses de haber entrado en funciones y por tanto, digamos, se ha heredado una dinámica poco favorable en el tema de seguridad, eso sí. Ahora, por el otro lado, también no hay mucha claridad respecto a la nueva estrategia de seguridad pública. Es otro de los factores, una combinación de ambos factores. Por un lado, sí viene una herencia, una dinámica hacia la alza de la incidencia delictiva, y por otro lado, no hay mucha claridad respecto de la estrategia de seguridad que puede contrarrestar o que puede primero, digamos, contener esta dinámica alcista en la incidencia delictiva y luego propiciar su baja. No hay mucha claridad todavía al respecto. ¿Y qué puede pasar con la entrada en vigencia en operaciones de la Guardia Nacional? ¿Se puede disparar aún más este conflicto violento, sangriento en México o por el contrario podrían reducirse estos índices? Yo creo que la entrada en vigor de la Guardia traerá la ventaja de tener más elementos en el campo, más elementos patrullando en las calles, en las ciudades. Sin embargo, todos sabemos que tener más elementos en las calles no es suficiente. La propia administración del presidente López Obrador ha dicho que su estrategia de seguridad es 80% prevención del delito, políticas destinadas, encaminadas a prevenir el delito, y 20% tema policial, como el despliegue en campo de la nueva Guardia Nacional. Y hasta ahorita lo que hemos visto es un esfuerzo importante por la legalidad, por legalizar el tema de la Guardia, por tener más elementos en el campo, pero no hemos visto, digamos, la parte de implementación de prevención del delito. Entonces, es muy difícil que solo con tener más elementos en el campo se vayan a reducir la incidencia delictiva. Es muy difícil y es sumamente improbable que eso vaya a suceder. El presidente López Obrador hace aproximadamente un mes decía que la guerra contra el narcotráfico se había terminado per se. De alguna manera hay una, manipulación del discurso por parte del presidente mexicano, a pesar de estas cifras que el día de hoy salen a la luz. Yo creo que hay una diferencia que la realidad está forzando, digamos, a ser más evidente entre lo que se quiere, entre lo que idealmente se propondría como política de seguridad pública y lo que necesariamente se enfrenta con la realidad. Hay una diferencia ahí. Sin duda, las nuevas autoridades quisieran que las cosas salieran conforme ellos lo han previsto y de acuerdo a las medidas que ellos han previsto. Pero lo que hemos visto en estos escasos 4 meses del nuevo gobierno es que no es así. Van a tener que modificar la perspectiva que tenían respecto del combate al narcotráfico, tanto por factores internos como por factores externos. Y en el factor externo es muy importante la política que está desplegando el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano tiene una política específica de ir tras y judicializar casos de líderes de los carteles del crimen organizado. Y esto va, digamos, en contraste claramente con la política de que no se va a perseguir a los líderes de los carteles del narcotráfico. Creo que la propia realidad va a ser que se encuentre un punto medio y que desde luego es imposible dejar de combatir a las organizaciones dedicadas al crimen organizado. No hay ningún país que tenga niveles de seguridad satisfactorios sin que en el presente o en el pasado haya combatido, haya perseguido a los líderes de las organizaciones dedicadas al crimen organizado o que haya encarcelado a los líderes de estas organizaciones. Eso es, digamos, una cosa imposible y creo que en este caso el gobierno mexicano tendrá que encontrar la fórmula para seguir con el tema del combate al crimen organizado en términos que les sean, digamos, afines a sus propias políticas.
¿Y cómo están reaccionando los diferentes cárteles del narcotráfico en México con la nueva política del gobierno de López Obrador? Bueno, depende. El tema es muy complejo. En México no hay, digamos, presencia territorial homogénea de los distintos carteles. Es distinto, la problemática es distinta en la frontera que en el occidente. Por ejemplo, en el occidente, en el estado de Guanajuato, que es el estado que el mes pasado tuvo más homicidios vinculados a la delincuencia organizada, y probablemente este mes sea también el que tenga más homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Hay básicamente dos carteles luchando tanto por el tema del traslado, el trasiego de drogas, como por el mercado ilícito del combustible robado, pero en la frontera son carteles distintos, el problema es distinto y los actores y lo que se disputa es distinto. Pero desde luego, al final de cuentas, lo que vemos es que la incidencia de homicidios vinculados al crimen organizado no está reduciéndose, no está produciéndose la baja que todos queremos en estas muertes violentas, desafortunadamente. Es Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto.